Buenas noches. Es siempre lindo, ¿no?, estar conectados y poder compartir. Desgracia lo que pasó la semana pasada, ¿no?, con nuestro tiempo que empezamos y cortamos. Entonces, lo que voy a hacer es voy a dar toda la clase para los que no podían entrar porque hubo también mucho, por la tormenta aquí y en otros lados, hubo muchos contratiempos. Pero vamos a dar toda la clase, la primera clase ahora. Entonces, estamos hablando del reino de Dios. Está basado en el libro que se llama exactamente así, no en inglés, The Kingdom of God. Y el subtítulo es El futuro que interrumpe. O sea, que es un concepto que vamos a ir viendo a través de las clases, que lo que estamos viendo es que el futuro etapa está ya interrumpiendo en esta etapa en la cual estamos viviendo. Pero bueno, eso se va a aclarar con tiempo. Esta serie de libros, o sea, realmente Tom y yo escribimos 2 libros sobre el reino y quedamos en que iba a tener un tercero. Mi amigo Tom, o sea, escribimos esos libros juntos, trabajamos juntos y realmente quería destacar un poco todo el proceso, ¿no? Porque él y yo empezamos a estudiar eso, empezamos a compartir las ideas con hermanos ahí en Nashville, en el staff, entre el grupo de líderes, con los ancianos y ministros que había en aquel entonces. Realmente fue todo un proceso, ¿no?, de trabajar juntos. Después presentamos la información como un taller que lo hicimos en varios diferentes lados y siempre conociendo más, aprendiendo más. Entonces llegamos a ponerlo en forma de esos libros también para que difundirlo más a muchas diferentes personas. Entonces, lo que voy a hacer es, realmente voy a seguir mucho los libros en sí, porque ya todavía no están traducidos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la introducción precisamente, o sea, de los libros. Y la semana que viene vamos a ver la segunda parte, el reino viene, que es la visión del reino en el Antiguo Testamento. Y después, la tercera clase, el reino ha llegado, la primera parte, Jesús y el Evangelio del reino. Y después vamos a ver la segunda parte de lo mismo, ¿no? El reino ha llegado. Después vamos a la clase número 5, el reino es ahora, y vamos a ver la primera parte, y vamos a estar hablando ahí de la iglesia de hoy, viviendo la vida del reino. Y después vamos a ver la segunda parte de esto. Después vamos a terminar con la clase número 7, que el reino todavía no es. O sea, el reino sí ya ha empezado, pero todavía queda cosas, ¿no?, que todavía no han empezado. Y vamos a hablar ahí del nuevo cielo y la nueva tierra, que es una clase que realmente creo que les va a animar mucho, les va a dar una esperanza muy fuerte de lo que nos espera en el futuro. Entonces, hoy empezamos, ¿no?, con la introducción, y lo que tenemos que entendernos es que el mensaje popular de gran parte del cristianismo hoy es: cree en Jesús y serás salvo para poder ir al cielo cuando mueras. Pero esto no fue el mensaje de Jesús. Eso es mucho más moderno. El mensaje de Jesús, en resumen, contiene esta idea: el reino de Dios ya está aquí. Deja que tu vida sea transformada y vive la vida del cielo ahora en la tierra y en la eternidad. Eso es más o menos la idea que Jesús transmitía con sus mensajes que vemos recordados en los 4 evangelios. Unas advertencias. Realmente, cuando primero dimos esa información, hubo muchas preguntas acerca de, bueno, ¿a dónde va a ir a parar todo eso? ¿Qué va a pasar? Y bueno, unas advertencias. Esta clase es para todos que crean que es crucial seguir a Jesús en serio. Si no estamos jugando al cristianismo, no estamos hablando de un cristianismo popular
que implica ir a la iglesia los domingos. Estamos hablando de algo mucho más profundo, seguir los pasos de Cristo en serio. La clase también es para líderes que quieren que sus ministerios sean formados por el mensaje de Jesús, aun si esto significa hacer cambios radicales. Nunca debemos estar miedosos de los cambios, porque Dios siempre está enseñándonos y mostrándonos nuevas verdades a través de su palabra. Espero que nuestro tiempo con Dios sea una prueba de eso, que podemos hasta ver los mismos pasajes año tras año y sacar cosas nuevas. Eso es la cosa increíble de la relación con Dios que tenemos y con el poder de su palabra. También la clase es para buscadores que todavía sospechan que algo acerca de Jesús que la religión tradicional puede haber perdido. Esta clase es en última instancia para todos aquellos que están abiertos a un nuevo paradigma para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Estamos buscando esa voluntad, estamos tratando de llegar a lo que Dios quiere por nosotros. Y a veces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar porque hemos visto las cosas de una forma. Entonces, para ver de otra forma, tenemos que cambiar nuestra manera de mirar las cosas. Eso es el cambio de paradigma de la cual estamos hablando aquí. Pero unas advertencias más. Esta clase será inquietante para cualquier persona que se siente cómoda con el cristianismo cultural. Si a vos te parece perfecto ir a la iglesia de vez en cuando, leer tu Biblia de vez en cuando, si con eso te conformas, bueno, esta clase no es para vos. Y es probable que sea irritante para aquellos que buscan mantener sus posiciones evangélicas históricas, que pueden tener poca semejanza con el Sermón del Monte. O sea, si estás radicado, definido por tu tradición religiosa, eso no te va a gustar, porque vamos a estar viendo cuán radical realmente era el pensamiento de Jesús y a lo que eso va. Y va a cambios muy diferentes en cómo vemos las cosas. Y no va a ser de utilidad para aquellos que quieren formar su propia espiritualidad a su manera o en sus propios términos. O sea, hay muchísimo de eso en el mundo de hoy. Muchísimos libros acerca de cómo ser espiritual sin leer la Biblia, sin ir a la iglesia. O sea, la espiritualidad como divorciado realmente del mensaje de Cristo, de quién era Cristo. Entonces, no estamos en eso. Estamos escuchando más a fondo a Cristo, escuchando más su mensaje, viendo cómo impactaba en aquel entonces y cómo debe impactar también en nuestras vidas ahora. En el Evangelio de Marcos, en Marcos 1, 14 a 15 dice, después que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntense y crean las buenas nuevas. O sea, Cristo vino anunciando buenas noticias de que el reino de Dios está cerca, el reino de Dios ya está llegando. Eso fue su mensaje, eso es lo que él anunciaba. Y tenía todo que ver con ese reino de Dios, de la cual vamos a estar mirando, estudiando mucho más a fondo. El tema principal de su predicación era el reino de Dios. Y es interesante porque los estudiosos, la gente que los que estudian la Biblia de campo liberal o de campo conservador, parecen estar de acuerdo con ese dicho, ¿no? De que su tema principal era la predicación del reino de Dios. La frase, por ejemplo, aparece más de 100 veces en los 4 evangelios. Claro, en Mateo normalmente se ocurre como reino de los cielos en vez del reino
de Dios, pero está diciendo lo mismo. Y estoy aquí usando la expresión reino de Dios, como se usa en el Nuevo Testamento. Es algo que no se ve entre los hombres y después llega. Es algo que viene y viene con poder. Es consistente con el pensamiento y las expectativas de los judíos en el primer siglo. Bueno, hasta cierto punto, claro, ellos también tenían muchos conceptos erróneos acerca de iba a traer el reinado de Dios en la tierra. No era exactamente como ellos imaginaban, pero estamos hablando de eso. Esa idea que el reino de Dios iba a llegar. Si bien Dios siempre ha reinado, y siempre lo hará, estoy leyendo ahora los Salmos y es impresionante, o sea, cuánto habla de que Dios está reinando, que Dios está en control. Eso siempre va a ser. Pero aquí estamos usando el término como lo hizo a Jesús, para referirse al reino de Dios que irrumpe en la historia del hombre y la cambia totalmente. De eso estamos hablando. Estamos hablando del reino de Dios que llega, que impacta el mundo en el cual estamos viviendo. Y tenemos que entender qué es eso, de qué se trata y cómo la podemos vivir en nuestras vidas. Decir que el reino de Dios fue el tema principal de Jesús debería llamar nuestra atención si estamos comprometidos a seguir sus pasos. O sea, si fue su tema principal, entonces, wow, debe decir que tengo que prestar más atención, tengo que entender qué es el reino, cómo lo puedo vivir, cómo existe aquí y ahora. Muchos conceptos, ¿no?, de la cual vamos a explorar y estudiar juntos. El concepto del reino de Dios ha estado plagado de muchísimos malentendidos. Incluso dentro de nosotros, en nuestro movimiento, hubo muchos malentendidos acerca del reino de Dios. El más grande para mí era la idea de que nuestra iglesia era equivalente al reino de Dios. Es una mala interpretación muy fuerte de realmente quiere el reino, y realmente es subestimar muchísimo qué es el reino de Dios. Vamos a ver que aún en los tiempos de Jesús también había muchos malentendidos, o sea, por la gente de su época acerca del reino. Claro, ellos estaban esperando un reinado físico, estaban esperando un rey físico que llegaba, que sería un guerrero que iba a dirigir las tropas y ganar contra los romanos y volver a tener la gloria de antes de David y de Salomón. Pero el reinado de Dios era bien diferente y eso es lo que vamos a estar viendo. Y por alrededor de 250 años después de Jesús, la iglesia primitiva parecía tener una fuerte convicción de los principios del reino que Jesús enseñó. Pero todo esto cambió radicalmente con el emperador romano Constantino. Entonces, paramos un poco para un poco de historia. O sea, estamos hablando, ¿no?, de los primeros siglos, o sea, después de Cristo, de los apóstoles, o sea, se siguió, ¿no?, la persecución. Los cristianos se difundieron, se dispersaron por todas partes del Imperio Romano, o sea, todas partes del mundo en aquel entonces. Pero en muchos diferentes lugares eran perseguidos, y eso llegó a un tiempo a ser una persecución generalizada en todo el Imperio Romano. Empezando en Roma, o sea, estaban perseguidos en todas partes. Pero llegamos a Constantino y los eventos de la batalla del puente de Milvio en 312, y ahí, o sea, según la leyenda, Constantino, que estaba en frente de un ejército batallando contra otro ejército y otro hombre que también estaba diciendo ser el rey, no, de todo el este. Entonces, antes de esa batalla, supuestamente Constantino vio una visión
donde Cristo le hablaba y le decía, en este signo vencerás. Entonces, supuestamente, Constantino puso ese señal en la armadura de sus soldados antes de la batalla. Lo que se discute mucho es qué señal eras, si era un cruz romano o cruz latino, o si era el símbolo de chi y rho, las dos letras griegas que también a veces fue utilizado como un símbolo del cristianismo. Eso se discute todavía mucho. Eso realmente no es el punto. Pero el emperador, Constantino gana la batalla y entonces él se consagra como el emperador de todo el imperio del este. Todavía en Constantino había otro, bueno, no era Constantino en aquel entonces, pero había la otra parte del reino del este, donde reinaba otro rey. Pero como el nuevo emperador, Constantino, marcó el comienzo de un cambio radical en la comprensión del reino que dio lugar a una distorsión de su significado que todavía afecta profundamente a millones de creyentes promedio. O sea, Constantino, en tratar de unir el reinado, también quería reinar, o sea, las fuerzas religiosas. Entonces él, en vez de ser perseguido, el cristianismo llega a ser apoyado por el reino. Ya empiezan a construir, o sea, el Estado empieza a construir edificios para la iglesia, empieza a pagar los salarios de los ministros. Entonces, lo que antes era perseguido, en pocos años llega a ser apoyado totalmente económicamente por el Estado y llega al final a ser la religión oficial del reino. Entonces, en vez de perseguir a los cristianos, empezaron a perseguir a la gente que no querían convertirse. Entonces, eso cambia, como se puede ver, ¿no? Totalmente la forma de pensar, ¿no?, de los cristianos. Un poco más historia. Se convirtió Constantino en el primero de millones que dirían sus oraciones en el nombre de Jesús y después irían a matar por un reino. Qué irónico, ¿no? Que el signo de quien les dijo a sus discípulos que no pelean y luego dio su vida por sus enemigos fue usado así como un símbolo de guerra. Y lo peor es que en el nombre del reino de Dios, millones han sido torturados y matados a través de los siglos. Supremamente triste. No es para nada lo que vemos en la mente de Dios, en la mente de Cristo, en la historia del primer siglo, en la iglesia primitiva. Es totalmente diferente. Entonces, para nosotros es tiempo de escuchar de nuevo el mensaje de Jesús. Bueno, quizás vos decís, pero yo no soy parte de una iglesia, si yo soy parte de la iglesia de Cristo, no creemos todo eso, pero todavía nosotros también hemos sido impactados muchísimo por la forma de pensar que empezó con Constantino, por la teología que marcó primero la iglesia católica, después del movimiento de la ¿cómo se llama? De la Reformación, o sea, toda una teología basada realmente en después de Constantino. No, o sea, por ejemplo, en la Reformación, cuando vuelven a restaurar, no vuelven al inicio, no vuelven a la Biblia, realmente vuelven a la teología de Constantino, de ese tiempo, de los teólogos de su época, que todo fue escrito con ese nuevo punto de vista de que la iglesia es la iglesia oficial. Entonces es súper interesante, o sea, estudiar toda esa historia que, o sea, nos puede informar mucho. En esta serie, nuestro objetivo es demostrar que el concepto del reino de Dios es central para el discipulado cristiano y nos permite ver muchas ideas bíblicas desde un punto
de vista nuevo. Estamos hablando de un cambio de paradigma para pensar acerca de lo que significa seguir a Jesús. Y puede ser revolucionario. Es revolucionario. Y espero que para vos también sea revolucionario. Para mí era súper animante, a veces retante, pero súper animante ver eso, empezar a realmente empaparme en el tema del reino a través del Antiguo, Nuevo Testamento. Realmente fue un cambio de pensar bastante radical. Entonces, vamos a mirar unos puntos específicos para ir terminando esta primera clase. El primer punto, uno no tiene que entender todo lo que presentamos para estar en el reino de Dios y estar viviendo lo que llamaremos la vida del reino. Algunos encontrarán que han hablado acerca del reino de Dios en formas equivocadas o que no han entendido algunos conceptos clave. No te preocupes, eso no es, no quiere decir que no sos parte del reino, no quiere decir que no existe Jesús tu Señor. Es que tenemos que cambiar nuestra forma de ver. Y para mí me anima mucho lo que Cristo dice en Mateo 11:25. En ese momento Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Si nosotros solamente tenemos que ser niños, tenemos que abrir la mente a lo que está en la Biblia, a lo que Dios nos enseña. No es tan complicado. No es que estamos enseñando algo que no se puede entender. Es algo que Cristo dice que Dios reveló a los niños, a los chicos, a la gente humilde. Realmente es el punto, ¿no? Y tenemos que ser, eso sí, para entenderlo tenemos que ser humildes. Tenemos que movernos, como Cristo dijo, como niños. Si vamos a entrar en ese reino de Dios. Cualquier persona que ha respondido bíblicamente al Evangelio de Jesús y está tratando de vivir su vida bajo el señorío de Jesús, es un ciudadano del reino. No estamos hablando que por no entender no sos parte del reino, para nada, no es el punto. Pero sí es importante no entender que sí tengo que hacer Cristo mi Señor, tengo que vivir lo que Cristo quiere que vivo. Eso sí, eso es ser un ciudadano del reino. También es cierto que cuanto más precisamente entendemos el plan de Dios, somos más capaces de vivirlo mejor. Cuando entendemos, eso nos ayuda en nuestra convivencia. Punto número 2. Es posible que no vas a abrazar de inmediato todas las conclusiones a las que nosotros hemos llegado. Y eso no es un problema, no es un problema. Ni aceptar todo sin pensar, ni reaccionar defensivamente. Eso es lo que busco, ¿no? Es que tengas un corazón abierto, es que estudias. Lo que busco es que tengas el corazón que se encuentra en los de Berea, en Hechos 17. Que sigas estudiando para ver si estas cosas son verdaderas. El hecho es que en presentar ese material encontramos muchas personas que no estaban de acuerdo con algunos de nuestros puntos. Y bueno, está bien. No es que yo soy no estoy llegando con un mensaje directamente dado de Dios. Es un mensaje de la Biblia. Es una forma de ver las cosas, pero tenemos que tener mucha paciencia los unos con los otros y tenemos que aceptar que a veces va a haber diferencias de opinión, que vos vas a ver cosas diferentes que yo los veo. No quiere decir que no debemos hablar, sí tenemos que hablar. Tengo que compartir lo que yo veo, tenéis que compartir lo que veis vos. No para discutir, no para dividir la iglesia, por favor. Estamos hablando solamente de estudiar y ver y ponernos a hablar, a comunicarnos, a ver cómo podemos ayudarnos a entender todo eso mejor. No creemos para nada que entendemos completamente
el tema imponiente del reino. Y dudo mucho de cualquiera que piense que lo hace. O sea, si vos me decís, yo entiendo perfectamente el reino, no lo dudo. Nadie lo entiende perfectamente. O sea, es más allá de lo que nosotros podemos entender. La forma de pensar de Dios es más allá de lo que nosotros podemos entender. Sabemos eso bien de la Biblia. Pero la cosa es, debemos seguir aprendiendo, lo cual significa que debemos estar siempre abiertos a cambiar nuestras propias mentes. Eso sí, pido que abras la mente, pido que abras el corazón, pido que tengas la valentía de pensar, a ver, si eso es diferente de lo que yo creo, ¿será cierto? Por supuesto, siempre tenemos que estar listos para llevar nuestras tradiciones y nuestros sentimientos, ambas influencias superpoderosas, ¿no? Y ponerlos a los pies de Jesús. Es probable que el Evangelio, o sea, la buena noticia del reino, se desafiará a algunos reflejos cristianos muy arraigados en nosotros, que no son ni bíblicos ni cristianos, que muchas veces tenemos que superar. Vamos a ir viendo. Pero tenemos reaccionamos a veces a cosas pensando que es cristiano, cuando realmente es más cultural, es más lo que la cultura nos ha inculcado que realmente lo que la Biblia dice. Y tenemos que cuidar mucho nuestras reacciones emocionales, porque a veces reaccionamos emocionalmente a una enseñanza de la Biblia porque es diferente de lo que hemos pensado. Y pensamos que lo que hemos pensado es lo que la Biblia dice, pero puede ser que no es. Necesitamos una apertura radical a nuevos entendimientos si vamos a hacer la buena tierra de la cual Jesús habló en una de sus parábolas del reino. O sea, si mi corazón está cerrado, no soy buena tierra. Yo soy la roca, ¿no? No, nada va a entrar. Entonces, tenemos que abrir nuestros corazones, tenemos que abrir nuestra mente y ser esa buena tierra de la cual Jesús habló. Y es un proceso continuo. O sea, no es que tuvimos que ser buena tierra cuando primero escuchamos el Evangelio. Tenemos que seguir siendo buena tierra. Si los tiempos que tenemos con Dios va a impactar en buena tierra, eso quiere decir que mi corazón tiene que estar abierto. Tengo que abrir mis ojos a ver lo que está en la página, lo que Dios quiere enseñarme. Y si mi corazón ya no quiere aprender una cosa nueva, entonces no soy esa tierra de la cual Jesús habló. Y punto número 3, no debemos tener miedo. Y digo esto porque en los meses en que nosotros comprometimos por primera vez en un estudio más profundo de esos conceptos del reino y empezamos a compartir algunas de esas ideas con otra gente, con nuestros amigos, con hermanos en la iglesia, con otros líderes, a veces escuchamos expresiones de miedo. A veces nos preguntaban, ¿hasta dónde va a ir todo esto? Y bueno, nuestra respuesta entonces, así como es ahora, es sinceramente, no lo sabemos. Porque Dios está en control. Nosotros no estamos en control. O sea, Dios está en control. Eso va a terminar donde Dios quiere que termine. Va a parar cuando Dios quiere que pare. O sea, así tenemos que pensar. Solo buscamos vivir más plenamente bajo el dominio y el reinado de Dios. Eso es lo que buscamos. No estamos tratando de dar miedo a nadie, no estamos tratando de espantar a nadie, solamente estamos tratando de vivir más plenamente ese reinado de Dios que está aquí existiendo en la tierra ahora. Y no quiero pedir, ¿no?, una sola cosa que Jesús nos pide. Pero tenemos que darnos cuenta, ¿no?, que algunas de las cosas que Jesús pide da miedo, ¿no? Y esto es seguro. Cuanto más
profundizamos en vivir la enseñanza del reino, más nos convertimos en extranjeros y peregrinos en este mundo. Más raro vamos a ser, ¿no? Cuando más enfocados, cuando más dados, cuando más entregados, cuando más entregamos todo lo que tenemos aquí en Buenos Aires. Ahora estamos haciendo un estudio los domingos sobre el principio del tesoro. Y cuando empezamos a pensar acerca del dinero, más como Dios y menos como la gente que nos rodea, más raros vamos a ser, más extraños, más obviamente peregrinos que no pertenecemos acá, que estamos solamente de paso en este mundo, estamos tratando de llevar con nosotros la mayor cantidad de personas posibles a estar con Dios. Y solamente estamos aquí de paz. Punto número 4. Debemos actuar sobre lo que lleguemos a estar convencidos. Punto muy importante. Cuanto más practiquemos la enseñanza del reino, más la entenderemos. Cuando más la ponemos en práctica, más Dios nos va a aclarar para nosotros lo que Él quería que nosotros entendiéramos. Una de mis preocupaciones, hermanos, es que vas a escuchar estas clases y vas a verlas como un argumento para un cambio de doctrina y tratarlas simplemente como un ejercicio intelectual, o sea, no una práctica, no una cosa que me va a cambiar la vida. Es lindo, es interesante, buenas ideas, o sea, no estoy buscando eso. Eso es mi preocupación más grande, es que tomamos esas cosas ligeramente. Si hay algo que está claro acerca de la enseñanza de Jesús sobre el reino, es que debe ser vivida. Eso es una cosa para vivir. No es una cosa intelectual para entender. Es una cosa para vivir. Y así lo que entiendes, póngalo en práctica tan pronto como te sea posible. Eso es la regla número 1 de las clases. Es ir poniendo en práctica lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo. Y el punto número 5. Cuanto más participación en hablar estas ideas con otros, mejor. Como veremos, la enseñanza del reino nunca fue pensada para ser practicada de forma individual, sino en comunidad. De la naturaleza del reino vas a escuchar eso 1000 veces. La naturaleza del reino es comunitaria. La propia naturaleza del reino requiere eso, requiere que nos entreguemos esas ideas a hablarlo en grupo, a compartirlo con otros, a cuestionar, a leer, estudiar, llegar a conclusiones con otras personas que están comprometidos con el fomento de la vida del reino también en sus vidas. Eso es la cosa más favorable. El hecho es que todo ese material para nosotros llegó en esa forma, estudiándolo juntos, compartiéndolo juntos. A veces una idea me venía a mí y yo lo compartía con Tom, y Tom lo elaboraba y lo llevaba más, o sea, era un compartir, un dar, un recibir, un discutir, pero no estoy de acuerdo con eso, hermano, no puede ser. O sea, hubo mucha discusión, mucho cuestionar, y eso es lo que busco también, que ustedes hablan, comparten. Hay gente conectada de muchas diferentes partes. También podemos ir compartiendo y hablando eso a través de los medios, ¿no? O sea, compartir, o sea, a través de emails, a veces de llamadas, a veces de Skype, ir hablando, tocando esos temas, aun con personas que no están en tu ciudad, pero que están tomando la clase con quien tenéis contacto. O sea, eso también es bueno, ¿no? De tener otras perspectivas, otras personas que están
viendo las mismas cosas. El hecho es que este libro nació en un entorno en que estamos estudiando, Tom y yo, con varios otros hermanos, hablando, enviando correos electrónicos, orando acerca de lo que estamos aprendiendo, como ya estaba diciendo, ¿no? Y eso, la última cosa ahí no es eso de orar. Y tenemos que orar mucho de eso. Tenemos que orar, tenemos que hablar con Dios, tenemos que expresar nuestro corazón, abrir nuestro corazón a Él, orar juntos. O sea, la oración es tan importante. No puedo imaginar dónde estaríamos con este mensaje si no fuera por la comunión, las personas en la congregación en Nashville con los que hemos podido compartir este viaje. O sea, fue tan esencial, ¿no? El compartir, el escuchar, el cuestionar. O sea, eso nos ayudó muchísimo, ¿no? En cómo ver todo eso y cómo empezar a ponerlo en práctica. A lo largo, el punto número 6 de este estudio, hay que mantener una visión clara de la gracia de Dios. La naturaleza radical del reino puede espantarnos por la distancia entre donde estamos y donde debemos estar. Por eso, siempre tenemos que mantener el enfoque en la gracia de Dios. El reino mismo es un acto de la gracia de Dios. Estamos en el reino como un resultado de la gracia de Dios. El Evangelio de Jesús, las buenas noticias del reino, es el Evangelio de Pablo, de la gracia. Son el mismo Evangelio, no son diferentes. Solamente son diferentes puntos de vista de ver las cosas. Y tenemos que mantener eso bien claro. Porque hay una tendencia, ¿no? Cuando empezamos a ver el compromiso, cuando empezamos a ver cuán diferentes somos de lo que debemos ser, sentirnos abrumados y sentirnos incapaces, de sentirnos fracasados, ¿no? Como discípulos. Pero eso es enfocarse en nosotros y no en la gracia de Dios. Claro, puede ser que tiene que haber muchos cambios en mi forma de vivir. Eso puede ser. Pero es por la gracia de Dios. Yo hago eso, yo vivo eso. No porque yo soy semejante, gigante, espiritual. No, lo hago porque Dios me ha perdonado. Lo hago porque Dios me da la fuerza. Lo hago porque Dios me da las ideas. Es todo por Dios. Es todo por su gracia. Nosotros seremos transformados dentro del reino, porque Dios sigue dando gracias a los pobres de espíritu. Eso es una de las cosas que aprendimos muy rápido en eso, es que el primer de las bienaventuranzas era tan importante, porque cada vez que llegamos a luchar con algo, sabemos, tenemos que volver al principio, ¿no? Tengo que ser pobre en espíritu. Tengo que entender que yo no soy nada, que sin Dios no puedo nada. Todo depende de Dios. Es solamente en Dios que puedo hacer algo. Entonces, siempre cuando llegas a un punto en el cual estás desanimado, estás deprimido, sentís abrumado, hay que volver. Tengo que ser pobre de espíritu. O sea, el hecho es que Dios quiere que estemos abrumados. Dios trabaja muy bien con abrumado, porque es cuando nosotros sentimos nuestra necesidad más fuerte, es cuando más vamos a poder depender de Él, es cuando más Dios va a poder trabajar. Muchas veces Dios no trabaja porque nosotros pensamos que somos capaces de hacerlo sin Él. Podemos hacer la iglesia sin Dios, podemos tener servicio sin Dios, podemos dar nuestra ofrenda sin Dios, podemos bautizar gente sin Dios. Pero cuando empezamos a ver, no, yo no puedo hacer eso sin Dios. Es ahí Dios va a empezar a trabajar. Dios no va a trabajar mientras que nosotros estamos haciendo lo que nosotros podemos.
No podemos hacer llegar el reino por nuestros esfuerzos. No podemos vivir la vida del reino dependiendo de nuestra propia fuerza moral y los recursos humanos. No lo podemos hacer. Si en algún momento las buenas nuevas del reino no suenan como buena noticia, es probable que estás enfocado en las cosas duras que estamos llamados a hacer como parte del reino y no tienen hambre y sed de justicia a los pobres en el espíritu. Para estar orando, hermanos, esta oración es justo en el centro del Sermón del Monte que nosotros llamamos el Sermón del Reino, ¿no? Porque realmente es un sermón acerca de cómo vivir nuestras vidas dentro del reino de Dios. Y esta oración, muy conocida, ¿no? Es para estar orando. Mientras que estamos estudiando, antes, después, Padre nuestro, Dios es nuestro Padre. Dios nos quiere, somos sus hijitos. Él quiere escuchar. A Dios le anima escuchar lo que le decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Vamos a estudiarlo mucho más a fondo en otra clase más adelante, pero por ahora es para estar orando. Padre nuestro, venga tu reino, que se haga tu voluntad en mi vida, exactamente aquí en la tierra, como se va a hacer, como se hace ahora en el cielo. Eso, hermanos, es lo que buscamos, ese corazón, ese deseo, y así vamos a estar estudiando. Tenemos 7 clases, ¿no? de enfocarnos, de aprender, de unirnos en oración. Y realmente estoy súper agradecido con la posibilidad de enseñar la clase. Estoy súper agradecido a todos ustedes que están tomando el tiempo de conectar y escuchar y estar con nosotros. Realmente para mí es súper animante. Aprecio mucho sus corazones, su deseo. Vamos a hacer esto juntos, vamos a aprender juntos y vamos a vivir esa vida del reino juntos. Muchísimas gracias y buenas noches.